Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, estoy tratando de abrir la cámara. Bien. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo pasaron el día de calor? Bastante agotador por el día. Tremendo, ¿no? Sí. ¿No escuchás? Escucho. Ah, Estela no escucha. Bien, acá todos me escuchan. ¿Sí? Sí. Bien. Estela, otra vez tenemos el mismo problema. Bueno. Escúchame. Ahí Te está. escribo. Bueno. Bárbaro. ¿Pudiste ver después, Estela, las grabaciones? Estuve leyendo. Bárbaro. Tengo memoria de eso, viste, tenés que saber. Pero cuando alguien lo repite, me lo vuelvo a acordar otra vez. Está bien. Bien. Hola, Ramiro. Hola, Elena. ¿Qué hacen, Normita? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y ustedes todo bien? Todo bien. hola, ¿Cómo lo todo tratan? bien. Bueno, vamos a tener una palabra de oración, ¿sí? Así comenzamos este día de hoy. Hoy hay algo que no funciona, que es la presentación de PowerPoint. Se las voy a pasar después, porque no me abre, pero vamos a ir viendo el apunte y vamos a ir siguiendo el apunte, ¿sí? Vamos a poner el apunte en la pantalla y lo vamos a ir leyendo y vamos a ir resaltando lo importante. Valeria. Vale. ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? Ahí estoy Hola, renombrando Maxi. porque estaba... No hay problema, Maxi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿vos? ¿Te puedo pedir si podés orar una pequeña Dale. oración para empezar? Dale. Señor, te damos gracias por este tiempo, que vamos a aprender un poco más de vos, Señor. Te queremos entregar el día, todas las cargas, Señor, que podamos llegar a tener para poder estar, Señor, con el corazón, la mente abierta, Señor, disponible a aprender lo que vos, Señor, le diste a Dani hoy. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Maxi. Bueno, antes de empezar vamos a hacer un pequeño repaso, pequeñísimo, de lo de la semana pasada, ¿no? En la semana pasada habíamos visto primero que Cristo no es la misma persona que Dios, Padre, pero forma parte de un núcleo que es la Santa Trinidad, ¿sí? A la cual vamos a llegar en una próxima clase. Habíamos dicho que Cristo era totalmente Dios, con una completa deidad, ¿sí? Y que había pasado en lo que nos revela la palabra de Dios, que ha pasado por los 4 estadios, que fue, primero, su preexistencia. Desde antes de la creación del mundo, él ya existía. Luego, su encarnación, ¿sí? O sea, el proceso por el cual el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, es encarnado. Y hoy nos quedaban ver dos porciones más de su vida, que quizás sean, son importantes, pero son las más importantes porque acá implícitamente está una parte tremendamente importante, que es la salvación. ¿Por qué Él hizo su sacrificio en la cruz para
salvarnos, ¿no? Y estos dos estadios son el estadio de humillación y el estadio en el cual Él es exaltado. Así que yo lo que voy a pedirles es disculpas porque el PDF no lo puedo abrir, ¿sí? Pero sí voy a compartir pantalla del apunte. ¿Lo pueden ver todos? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Hay una... acá Dice hay que un... va a ser, Sí. pero letra muy chiquita, Daniel. ¿Cómo? Es muy chiquitita la letra. Bueno, yo les prometo esto. Después de que termine esto, yo les voy a mandar la presentación en PowerPoint para que la puedan ver. Las letras son más grandes, ¿sí? Pero no la puedo abrir, no sé qué es lo que pasa. Y tengo que consultar con alguien más joven que yo para que me diga por qué. Seguro que hace tic y ya está, pero hoy no la puedo abrir. Bueno, yo más o menos se los voy a ir diciendo. Acá tenemos un cuadro primero que dice: Jesucristo realmente fue completamente humano desde el momento de la encarnación, que tenía naturaleza humana y divina, cada una en su plenitud, unidas, sin mezclas, sin cambio, sin división, sin separación. Repito, es completamente humano y completamente divino, unidas sin que esas dos partes se mezclen, dice acá. Esto significa que el conjunto entero de los atributos de su deidad y de su humanidad siempre se mantuvieron en Jesucristo desde el momento en que fue encarnado. Entonces la pregunta con la que vamos a iniciar esto es: ¿cómo fue su humillación? Bueno, ¿qué es la humillación? Vamos a empezar por ahí. Humillación es lo que nosotros conocemos como el proceso que va desde el momento en que Él desciende a la tierra, deja la gloriosa vida en el cielo con su Padre, y en la tierra hace su ministerio y la muerte. Y luego la resurrección. Humillación comprende, dice los términos que habla la teología, una palabra que se conoce como vaciamiento. Yo cuando hablo de que me vacío de algo, es como que me saco algo de adentro. En el griego la palabra es kenosis, ¿sí? Es algo así como que me salgo de mi posición a mis atributos de Dios, ¿sí? Salgo de esos atributos de Dios, tú sales, deja esos atributos de Dios para convertirse en un siervo. Miren lo que dice en Filipenses 2:7, dice: sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, ¿sí? Despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo es convertirse en algo mucho más pequeño que el hombre, ¿sí? La palabra kenosis quiere decir despojo, anonadamiento, ¿sí? Es algo así como que a través de la encarnación se hizo hombre y se convirtió en el peor de los hombres, ¿sí? Porque cargó con lo peor de cada uno de nosotros, que es el pecado. Que se haya vaciado no significa que dejó de ser Dios, ¿sí? En ningún momento, ¿sí? Significa que todos sus atributos divinos permanecían, ¿sí? Dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, y Él va a ser eternamente en la tierra, en su ministerio o en cualquiera de los puntos de su vida. Sí significa que se humilló dejando la gloria que tenía en el cielo con el Padre. Básicamente quiere decir que se despojó a sí mismo de retener esa condición de Dios y tomó una naturaleza humana. ¿Qué quiere decir tomó la forma de siervo? ¿Sí? Fíjense, volvemos a Filipenses, capítulo 2, versículos 6-7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. ¿Sí? Quiere decir que
para ser siervo, sufre esa keinosis o vaciamiento, y eso le permite todos los procesos que van a venir, ¿sí? ¿Qué tipo de humillación tuvo? 2 humillaciones. La primera dice renunciar a la igualdad posicional con el Padre, o sea, él renunció a la gloria que ser Dios, que su Padre, Dios, le daba. Y al renunciar, ¿lo hace para qué? Para poder convertirse en siervo, hombre, un Dios hombre, con 2 naturalezas en una misma persona. Y yendo la segunda humillación que sufre, que es siendo ya un Dios hombre, habitar entre nosotros y ser el pequeño ser humano más pequeño que podía existir. Dice Filipenses 2:8, y vamos a leer mucho de Filipenses, estando en la condición de hombre se humilló, o sea, se empequeñeció a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y de una muerte de cruz. O sea que se despojó primeramente de su deidad, ¿sí? De su gloria, quiero decir, y se humilló a sí mismo haciéndose muy pequeñito. ¿Y qué resultado tuvo esa humillación? ¿Qué apareció? El Dios hombre. Y esa unión entre las 2 naturalezas, la naturaleza de hombre y la naturaleza de Dios, ¿sí? Es lo que se conoce como unión hipostática. ¿Sí? Es un término técnico que dice que es la unión de la naturaleza divina con la humana. Esto, cualquier definición de teología, de cualquier estilo, es esta la definición. Ahora, ¿quiere decir que dejó de ser Dios? No. ¿Quiere decir que dejó de tener sus atributos? No. Y esto hay que recalcarlo mucho. La definición está sacada de Wikipedia para compararla. Otra definición. 2 naturalezas, la de Dios y la humana. No es mitad hombre y mitad Dios. Nunca pierde su divinidad, pero se hace hombre. Y hay un cuadrito que es muy interesante, que habla de la Santa Trinidad, no sé si lo llegan a ver, es un círculo grande que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por otro lado hay un pequeño círculo, ¿sí? Más chiquitito, que dice que esta es la naturaleza divina y que se suma a ello su naturaleza humana. Y esa es la perfecta persona de Cristo encarnado. ¿Sí? Resumiendo, Dios tenía que ser hecho hombre. ¿Y por qué tenía que ser hecho hombre? Porque siendo hombre podía cargar los pecados en su cuerpo. El pecado debía ser pagado de alguna manera, y el sacrificio perfecto, ¿sí? A diferencia de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, era no un cordero que se elegía y se mataba, sino el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, que se hizo hombre, ¿sí? El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, que se hizo hombre, ¿sí? Y al hacerse hombre, carga con nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo fue que Cristo empezó y llevó adelante su ministerio? Bueno, el ministerio habíamos dicho en la clase anterior que Cristo tenía había 3 posibles ministerios, ¿sí? La palabra Cristo quería decir ungido, ¿sí? Y se ungían a 3 personas en las épocas anteriores a Cristo. Se ungía al sacerdote, ¿sí? Se ungía a los profetas, ¿sí? Y se ungía a los reyes. Entonces, ¿cómo fue el ministerio de Jesús? Jesús, el Mesías o el ungido, ¿sí? Va a cumplir con las 3. Con las 3 posibilidades y con los 3 hechos importantes de cada ministerio. Al mismo tiempo es el sacerdote, es el sumo sacerdote, es el rey y es el profeta. Vamos a ver qué quiere decir profeta.
o por qué Cristo fue profeta. A ver, primero, fue profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde Deuteronomios y muchos otros libros que hablaban de lo que iba a venir, ya profetizaban la venida de Jesús, ¿sí? O sea que fue predicho. Pero a su vez, ¿sí? Fue predicho. ¿Alguien quería preguntar algo? Avísenme, ¿sí? Fue predicho no solamente por los libros primitivos de la Biblia, o lo que son los primeros 5 libros del Pentateuco, sino que también fue predicho por los profetas, tanto los mayores como los menores, en especial por Isaías, Zacarías, Jeremías. Todos profetizaban la venida del Cristo, de un ungido, ¿sí? Pero a su vez, es importante recalcar que Cristo viene a traer una profecía o a traer un nuevo mensaje, que es el Evangelio, que significa... Tenés vino también, Nico. Tenés vino. Que significa, esa palabra Evangelio significa buena noticia. Entonces, él vino a profetizar la buena noticia. Al venir a profetizar esa buena noticia, se convierte en el profeta más importante del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Por otro lado, trae un mensaje que es muy, muy distinto a lo que las leyes judías traían. Hay una frase que dice que Dios está por Cristo y en Cristo dispuesto a perdonar y a dar salvación total, vida eterna, a todo el que, convencido de su necesidad y de su impotencia radical por sus pecados, acuda a recibir por fe, como un puro regalo, el perdón y la vida eterna. El poder y la libertad de la sangre preciosa de Cristo nos ha conquistado en la cruz del Calvario, de una vez y para todas, sin temor a perder jamás tan preciados valores. Esa es la buena noticia, y él la profetiza en sí mismo. Los mensajes que Cristo nos trae son mensajes de reconciliación con Dios, ¿sí? El pueblo estaba peleado con Dios, y él vino a traer un mensaje de reconciliación. Dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. También trae un mensaje de liberación, ¿sí? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo afuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no la ata? Entonces podrá saquear su casa, dice Mateo. ¿Liberación de qué? Liberación de ceguera, liberación de pecado, liberación del temor a la muerte, liberación de la intranquilidad, liberación del pesar. Por ejemplo, Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Liberación de la insatisfacción, de las preocupaciones del mañana, de las aflicciones que causan persecución. A ver, ¿quién no, a lo largo de la vida, no piensa o sufre falta de visión, ¿sí? Sufre por el pecado que comete, tiene temor a la muerte, está intranquilo, está insatisfecho, ¿sí? Tiene preocupaciones por el mañana, tiene aflicciones? Todos las hemos tenido. Pero en Cristo todo esto se resume en la esperanza de la vida eterna. Se resume en que Él nos libera por completo a través de su palabra y por la fe de cada una de las cosas que nos pueden afectar. Otro tipo de mensaje que Cristo viene a traernos es un mensaje de discipulado, ¿sí? Miren lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es lo que estamos hablando recién. El resumen de todas las libertades que nos da Cristo está en esa esperanza en Dios. ¿De qué manera nos enseña y nos profetiza todo su mensaje? Bueno,
de distintas maneras, a través de discursos como el que da en el Sermón del Monte, por ejemplo, o en el Monte de los Olivos, ¿sí? A través de parábolas, que son narraciones alegóricas, o sea, es como un cuento basado en algún aspecto cotidiano que nos deja una explicación y una aplicación espiritual. Con conversaciones, Jesús tuvo conversaciones con la mujer samaritana, con los judíos, con Pilato, con Judas, ¿sí? Con Nicodemo, con el hombre que nació ciego, etc. Y ahí en el apunte van a encontrar todas las lecturas que pueden utilizar para profundizar un poco más. Cristo también predijo cosas, ¿sí? Eventos que algunos de estos eventos son como un aval para su propio ministerio. Predijo que alguien lo iba a traicionar, Mateo 26, 21. Predijo que su muerte sería instigada por los judíos. Acuérdense que a los judíos vino, pero los judíos fueron los que lo llevaron a la muerte. También predijo que Pedro lo negaría, que moriría por crucifixión y en 3 días después resucitaría. ¿Sí? Anticipó que después de él iba a venir el Espíritu Santo. El próximo tema que vamos a tocar es este. Dice Juan 14, del 15 al 30. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. También predijo la muerte de Pedro, ¿sí? Y en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 predice los acontecimientos previos a la destrucción de Jerusalén, al templo y a su venida en gloria en el futuro luego de la semana 70 de Daniel. O sea, las predicciones finales sobre la nueva venida de nuestro Señor están también explicadas por él mismo. También otra forma de hacer o de mostrar su deidad y mostrarnos a todos lo que él quería mostrarnos fue a través de señales y milagros, ¿sí? Por ejemplo, a ver, alguna vez se preguntaron por qué Jesús hacía milagros. Era para mostrarnos algo. Lucas 7:23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y le dijo, después dice en Juan 4:19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y las señales que rodearon a Jesús también daban de testimonio del mismo, ¿sí? Dice que en Juan 10 le rodeaban los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es un milagro, es un hecho extraordinario, sobrenatural y divino. Es una realización especial que está fuera de todas las leyes conocidas de la naturaleza y tienen como propósito dar testimonio de la persona de Cristo, de su autoridad en todos los sentidos y en especial sobre la naturaleza, de su autoridad sobre los demonios, ¿sí? De su poder creativo, de su poder vivificador, de su poder para perdonar los pecados. También sirven no solamente para dar testimonio de Cristo, sino para confirmar y dar fe. Por ejemplo, Juan 11:45, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? Para mostrar su amor. Entonces Jesús, compadecido, los tocó los ojos y la vista. Todos son milagros que sirven para mostrar su ministerio a la gente, ¿sí? Dice, otra causa, para librar el poder de Satanás. Dice Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura día de reposo? Bien, vimos hasta ahora vimos lo que habíamos dicho, Jesús como se presenta en su ministerio como profeta, ¿sí? Pero también habíamos dicho que aparte de profeta, es sacerdote, ¿sí? ¿Vamos bien? La misma actividad que el profeta, pero a la inversa, ¿sí? El profeta trae el mensaje de Dios y se lo da
al pueblo. ¿Y qué hace el sacerdote? El sacerdote recibe del hombre y lo transmite a Dios. Esa era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. O sea, si poníamos el hombre acá abajo y acá arriba a Dios, teníamos un sacerdote, que era el que se comunicaba con Dios, y un profeta que se comunicaba de Dios hacia el hombre. Bueno, Cristo, al ser las dos cosas, eliminó eso y hace un canal directo entre Dios y el hombre. Entonces, como dice acá, es la misma actividad que profeta, pero a la inversa, ¿sí? El sacerdote, el profeta hablaba en nombre de Dios frente al pueblo y el sacerdote hablaba al pueblo frente a Dios. Y Jesús vino a ser el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Dice que, bueno, según Levítico y los libros donde está escrita la ley, el sacerdote debía tener una limitación que era que debía ser descendiente de Aarón, de la tribu de Judá. Y bueno, esto se cumplió completamente. Cristo debía ser elegido por Dios, el sacerdote tenía que ser elegido por Dios y calificado para su obra, ¿sí? La función principal era ofrecer sacrificios constantemente para perdonar el pecado del pueblo. Jesús lo resumió muriendo en la cruz, en un solo acto, y limpiando todo con su propia sangre. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recordemos que antiguamente había que buscar un macho cabrío o un becerro para que el sacerdote entre al lugar santísimo en el templo, lo mate, tirando sangre hacia adelante, porque hasta podía morir si no lo hacía el sacerdote, y de esa manera se limpiaban los pecados de la persona que ofrecía el sacrificio. Y Jesús entró una vez y para siempre, dándonos la redención para todos. Yo quizás me detengo en ciertos puntos, porque son los más importantes, ¿sí? Esos son los conceptos que más nos tienen que quedar aferrados. El sacerdote tenía que reflejar santidad, o sea, tenía que tener una mitra de oro, una vestidura blanca y una inscripción que decía santidad a Jehová. Y Cristo es santo, es el santo de Dios, o sea que resume todo eso. También como sacerdote es el mediador, ¿sí? Dice Hebreos 5, 1, 4, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿sí? Resumiendo, como sacerdote, la actividad de Cristo se resume en ser reconciliador, hacer un proceso de intercesión entre Dios entre nosotros y el diablo, y por otro lado, ser quien nos trae las bendiciones, ¿sí? Entonces se convierte en el gran sumo sacerdote, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, es el gran sumo sacerdote que en un solo acto logra nuestra eterna reconciliación, vive para interceder por nosotros y nos colma de su bendición. Dijimos que era profeta, era sacerdote y también es rey. Acordémonos que eran ungidos los reyes. Por ejemplo, Saúl fue ungido, David fue ungido, Salomón fue ungido con aceite fresco. Bueno, Jesucristo también es el Rey de la eternidad y por toda la eternidad. El oficio de rey que tiene Cristo, si nos llegamos a desconectar, nos volvemos a conectar al mismo link, ¿sí? El oficio de rey que tiene Cristo se puede sintetizar en 6 palabras, que es prometido, predicho, propuesto, reconocido, rechazado y realizado. ¿Por qué es prometido? Dios le había prometido un trono eterno
al linaje de David, y él es de la descendencia de David. Fue predicho, porque fue profetizado y predicho por varias profecías al respecto, ¿sí? Y también podemos leer algún salmo, podemos leer a Isaías, y también en Lucas 1, 32, 33 podemos ver el momento en el que el ángel Gabriel viene y le dice que va a tener un hijo que va a descender del trono de David. También es propuesto a través de su ministerio terrenal el reinado de David, o davídico, de Jesús fue propuesto a Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel vino, pero él lo rechazó. Pero originalmente su reinado era para el pueblo de Israel y para todo el pueblo. Fue reconocido, Cristo mismo reconoce su realeza cuando Pilato le pregunta al respecto. Él mismo se reconoce como rey. Rechazado, a través de todo su ministerio vemos que siempre fue rechazado. Al final de su vida tuvo que escuchar al pueblo que decir: no maten, que no crucifiquen al ladrón, sino que lo crucifiquen a él. ¿Sí? Ellos le gritaban: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Y también fue realizado. Aunque Cristo es rey hoy en día, él no gobierna como rey al haber sido rechazado. Su reinado como Mesías fue aplazado. ¿Por qué aplazado? Aplazado quiere decir que está pospuesto para más adelante. Como fue rechazado como rey, va a ser rey en la eternidad. Un día nos vamos a encontrar con que él va a venir a buscar a su iglesia, a su amada iglesia, su novia, y va a reinar como reina hoy por la eternidad. Bueno, vamos a ver cómo fue la vida de Cristo. Primero, su nacimiento. Lo primero que encontramos, bueno, es un relato bíblico, en Lucas, por ejemplo, donde cuenta, ¿sí?, qué pasaba y por qué nace en Belén, ¿sí?, justo porque tanto María como José vuelven a ese lugar, para un censo, ¿sí? Y bueno, Lucas da detalles muy particulares de todo esto, de cómo fue su nacimiento, cada uno de los puntos y cada uno de los temas que podemos ver ahí. Estoy viendo a ver quién tiene el audio prendido. Si pueden apagarlo, sería mejor. Bueno, muchas gracias. Esa vida que iba a empezar a partir de la Virgen María fue anunciada por los ángeles primero a María, fue anunciada también a José, y por otro lado, en el momento en que había nacido, fue anunciado a los pastores que estaban en los campos, se les presentó el ángel del Señor, los rodeó de una gloria, dice Lucas 2, versículo 8 al 20, y ellos fueron corriendo a presentarse a María y a brindarle su humillación ante el rey, ¿no? Eso es interesante para poder leerlo, vamos a pasarlo por arriba. El que había nacido, esto es una aclaración que tenemos que hacer, no solamente era el rey, el Salvador, sino que era el rey de Israel, ¿sí?, el que libertaba. Así era la profecía mesiánica, ¿no? Pero era mucho más que el que iba a libertar a Israel. Esto fue muy mal interpretado por los propios israelitas, ¿sí? Los judíos pensaban que iba a venir un rey con espadas y ejércitos celestiales que los iban a sacar del oprobio y del peso de estar bajo la humillación del gobierno romano. No llegaron a entender exactamente cuál era el objetivo de Dios al mandar a su Hijo al mundo. Bueno, continuamos. Dice que fue visitado por los Reyes Magos, ¿sí? Ahora,
los Reyes Magos, bueno, esto es un tema bastante complejo que daría para hablar un montón de tiempo. No eran tres, no eran las imágenes que nosotros tenemos, o que nos han hecho, ¿sí? Eran sabios, ¿sí? Que habían sido mandados por Herodes. Herodes era el rey judío, porque ellos sabían que iban a ser el Mesías, y Herodes quería saber qué pasaba. Los sabios fueron, le llevaron mirra, incienso, lo veneraron, pero se alejaron de Herodes para no informarle lo que realmente había pasado. Pero ellos sí reconocieron a Jesús como rey. Toda esta narración nos marca que esto fue un perfecto plan elaborado por Dios, ¿sí? Anunciado previamente por los profetas y que punto por punto se cumplió el día del nacimiento. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y se cumplió la profecía completamente. ¿Cómo fue la infancia y la juventud? Bueno, primero huyen a Egipto, ¿sí? Un ángel del Señor se le aparece, Mateo 2, versículos 13 a 15, le indica que tome a su hijo y que se vaya a Egipto, ¿sí? También se cumple una profecía bíblica de esa manera, porque en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Luego retorna nuevamente a Egipto y ahí se asientan y pasa su juventud. La infancia fue en todo semejante a la de cualquier niño, crecía en estatura, se desarrollaba, crecía en conocimiento, ¿sí? Cumplía con todos los preceptos de enseñanza, ¿sí? Se puede decir que iba a la escuelita bíblica, ¿sí? Que eran los escribas y los que enseñaban todas las leyes y todas las enseñanzas judías. Cumplió todos los preceptos familiares y legales, ¿sí? Y siempre estuvo sujeto a sus padres. Y era natural que fuera de esta manera, ¿no? Porque él, siendo niño y joven, se fue formando durante 30 años hasta que comienza su ministerio público. ¿Cómo comenzó? Bueno, comenzó a través de su bautismo. Dice Mateo 3, 13, 17. Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que Dios respalda completamente el comienzo y el ministerio de Dios, de su ungido, de Cristo, perdón, de su ungido, y lo proclama como Jesús, como el Hijo amado, como el Cristo. Jesús inmediatamente es llevado por el Espíritu Santo al desierto y es tentado, ¿sí? Podemos leer Mateo 4, 1 al 11 o Lucas 4, 1 al 13. Tanto los evangelios de Mateo como de Marcos como de Lucas, que se llaman sinópticos, son similares, cuentan o relatan los pasajes son muy similares en un libro y en el otro, ¿sí? Si comparamos el de Mateo 4, del 1 al 11, y el de Lucas 4, del 1 al 13, son muy similares, cambian algunas palabras, porque cada uno tiene su visión, pero podemos leer paralelamente cualquiera de los dos, tenemos el relato, ¿sí? A través de estas tentaciones que sufrió, recordemos que durante 40 días